La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Nos alegra estar con ustedes en la cuarta emisión de la tercera temporada de Parentela Pedagógica. Mi nombre es Natalie Rodríguez, docente en formación de educación especial y participante del Semillero de Familia y Escuela. Los acompañaré en este espacio tan agradable y enriquecedor. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar con nuestro tema de este encuentro, saludamos a quienes nos acompañan en cabina? Hoy contamos con la participación de mi compañera Natalia Gutiérrez, junto con la maestra y codirectora de este espacio, la profesora Paula Martínez. Bienvenidas. Les damos la bienvenida a nuestra audiencia. Gracias por escucharnos y muchas gracias, Natalie, por el saludo. Hoy tenemos una emisión muy interesante. Contaremos un poco sobre la trayectoria del Semillero de Investigación Familia y Escuela, construyendo alianzas. Además, nos centraremos en cómo fue la construcción y realización del panel Tejiendo Saberes a través del diálogo de experiencias entre familia y escuela. Así es, profe Paula. Un saludo para todos los oyentes que nos acompañan y para el equipo que se encuentra en cabina. Para iniciar con nuestra primera sección, Cuando el río suena, sabiduría lleva, compartimos con todos los oyentes el fragmento de la canción Sinfonía Inconclusa de La Mar de Piero. Me parece muy bien, vamos a escucharla. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. Un montón de palometas se empinaban las trompetas. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Cuando el río suena, sabiduría lleva. Espero que les haya gustado el fragmento de esta hermosa canción. Ahora sí, querida Natalie, iniciamos con la sección Cuando el río suena, sabiduría lleva. Bueno, ahora sí en nuestra sección Cuando el río suena, sabiduría lleva. Nata, ¿por qué no les contamos a nuestra audiencia qué hacemos en el Semillero de Investigación Familia y Escuela construyendo alianzas? Por supuesto, queridos oyentes, les comparto que el Semillero de Investigación Familia y Escuela tiene el objetivo de promover la construcción de nuevas comprensiones sobre relaciones entre las familias y la escuela como objeto de estudio y el diseño de estrategias de intervención desde los contextos educativos y sociales. Este semillero permite la creación de nuevos escenarios en los cuales docentes y estudiantes tejen sus saberes, experiencias e intereses articulados a familia y escuela. Qué importante lo que nos mencionas, Natalia. El semillero ha aportado a la construcción de nuevas investigaciones pedagógicas, desde las cuales se encuentra la sistematización de experiencias de la UPN en el campo de interacción familia y escuela inscrita al SIUP. ¿Podrías explicarnos sobre esta sistematización? Claro que sí, Natalie. Te cuento que esta sistematización se realiza durante el año 2023 con el propósito de enriquecer los procesos de formación en investigación y de reconocer las experiencias que se han desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional en el campo de interacción familia y escuela. Asimismo, se propone el desarrollo de una revisión documental que permita recopilar experiencias investigativas relacionadas con el objeto de estudio dentro de las 5 facultades que constituyen la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2010 y 2022, optando por una metodología cualitativa basada en la recolección sistemática de datos para una posterior descripción rigurosa y análisis interpretativo. Lo que nos compartes es muy importante y un tema de gran interés para la comunidad de la UPN y que nos motiva la investigación y las nuevas apuestas que se dan en el campo de la interacción entre familia y escuela.
siendo este proceso de investigación una herramienta muy valiosa que compila información sobre familia y escuela desde las diferentes miradas de las facultades. Pero Nata, cuéntanos un poco sobre el panel que se creó a partir de esto. Pues te cuento, Natalie, se proyectó la realización de un panel que permita conectar los hallazgos encontrados en los integrantes del semillero Familia y Escuela desde un ejercicio interpretativo y que se nutra a partir del testimonio de los autores de dichas producciones, con la finalidad de recoger lo vivido y además constituir un tejido de experiencias desde un punto en común, la relación entre familia y escuela. Pero creo que será mejor escuchar esta experiencia desde la voz de sus protagonistas. ¿Qué les parece si ahora escuchamos un fragmento de la canción Para saber que te quiero de Canticuenticos? Y se quedó en la ventana para acompañarnos cantando. No me hizo falta tu panza para saber que te quiero. Me diste tu amor entero y a mí con eso me alcanza. Me diste tu amor entero y a mí con eso me alcanza. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Bueno, ahora regresando de ese fragmento de la canción, profe Paula, tú tenías algo que contarnos. Gracias, Nata. Sí, queremos contarles a nuestros oyentes que el Semillero de Investigación Familia y Escuela Construyendo Alianzas abre sus convocatorias a estudiantes, docentes y egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo estamos realizando de forma semestral, entonces los invitamos a que participen en nuestro próximo periodo 2024-1. Y bueno, como ustedes lo mencionaron, Natalia y Natalie, quienes nos han permitido conocer la trayectoria que ha tenido el semillero y sus comprensiones sobre familia y escuela, abordaremos un poquito más de la experiencia alrededor de la planeación y la construcción de un evento que fue muy importante para nosotros, y es el panel Tejiendo Saberes a través del diálogo de experiencias entre familia y escuela. Fue nuestro primer gran evento como semillero y por esa razón hoy no estamos solo las tres, sino que contamos con dos invitadas que nos hablarán un poco de su experiencia como monitoras de investigación e integrantes del semillero alrededor de la sistematización y el panel. Con nosotras está Helen Cañizales y Lina Coy. Pero para darles la bienvenida, iniciaremos nuestra sección hablando del rey de Roma y el maestro que se asoma. Hablando del rey de Roma y el maestro que se asoma. Bueno, bienvenidas chicas a nuestra sección hablando del rey de Roma y el maestro invitado que se asoma. En Parentela Pedagógica nos alegra contar con su participación para hablar de un tema tan interesante como lo es la articulación entre familia y escuela y la experiencia del panel. Pero para comenzar quiero saludarlas. Lina, ¿cómo estás? Cuéntanos tú, ¿quién eres? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Lina María Cubi. Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de 9º semestre. Gracias, Lina. Y nos acompaña Helen. Helen, ¿cómo estás? Muy bien, profe, feliz de estar acá. Además de contar este semestre con la participación en esta temporada, es muy diferente. Me siento muy emocionada porque es diferente estar de este lado del micrófono como invitada a estar en un inicio del otro lado como presentadora o locutora. Estoy muy emocionada. Bueno, nos alegra mucho tenerlas a ustedes. Para los oyentes, ellas son monitoras de investigación de nuestro semillero y era muy importante contar con su participación porque fueron líderes en el ejercicio de la organización del panel. Bueno, quiero hacerles la primera pregunta y es, desde la participación que ustedes tenían allí al interior del semillero, ¿nos pueden contar un poco sobre lo que fue el panel y cuáles fueron esos retos que ustedes identificaron en esa planificación y también en la realización del panel? Helen, cuéntanos. Bueno, ¿qué participación o cómo nos organizamos para la planificación? En un primer momento la idea surge de nosotras dos. Cuando estábamos en el semestre pasado, en el 2023-1, dijimos, bueno, ¿cómo logramos capturar las voces de aquellos que han investigado sobre familia y escuela en la Universidad Pedagógica Nacional? Ante esto, pues junto con mi compañera,
dijimos, bueno, hagamos un panel para no recoger solamente de manera escrita, porque ya teníamos los trabajos de grado anteriormente, sino las voces de aquellos que han investigado, de aquellas otras facultades, otras licenciaturas, pues aparte de la Facultad de Educación, que es muy fuerte en esta línea, sino queríamos captar precisamente esa esencia, esas investigaciones pasadas. ¿Qué reto? Bueno, personalmente el reto fue encontrar a las voces. Teníamos el nombre, claro está, porque pues hicimos el rastreo de los trabajos de grado, pero el nombre no era información suficiente. Necesitábamos un correo, necesitábamos encontrar un número, contactarnos mucho más cercano, porque aunque hicimos una búsqueda muy grande de rastrear por el correo institucional, de rastrear por Facebook, por LinkedIn, no lográbamos capturar a aquellos que han investigado. Entonces ese fue uno de los retos más grandes. Lina, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues yo, digamos, complementando a mi compañera Helen, yo lo enmarco en 3 partes. La primera, que existen muy pocos referentes teóricos sobre lo que es un panel. Se habla de grupos de discusión, de otro tipo de cosas, y es difícil pensar hacer un panel si no tenemos de por sí un referente teórico. Lo otro es que las tesis de pregrado y posgrado de por sí se han tomado como poco importantes, entonces hacer un panel desde estas tesis es un poco complicado cuando la gente realmente no les tiene la misma importancia. Esto lleva a lo que ya mencionaba mi compañera Helen, que es muy difícil contactar a los ponentes, porque la mayoría de ellos pues hicieron su trabajo, se graduaron, pero no le dan importancia, las mismas facultades no le dan importancia. Entonces esta investigación le daba como una prioridad a algo que pues usualmente solamente se toma como una opción de grado y ya está. Entonces ese es el reto más grande, que es darle darle un nuevo valor a lo que es realmente un proceso de investigación dentro de un pregrado, y aún más en un posgrado, dentro de un panel que no hay un referente teórico. Prácticamente es empezar de ceros. Bueno, con lo que ustedes nos están contando, entonces creo que nos dejó muchísimo el panel, y ahí les voy a dar la segunda pregunta, y es: ¿qué se llevan ustedes y qué nos deja en la sistematización al semillero de investigación para futuras apuestas investigativas en esa relación entre familia y escuela? Lina. Bueno, pues esto va como ligado a que el campo de las investigaciones de pregrado y posgrado es muy rico, y quedan muchas preguntas que faltan por resolver, y el semillero familia y escuela puede empezar a cuestionar a estas personas que escriben estas investigaciones. Un ejemplo es los trabajos de familia que se hacen en contextos de enfermedad, ¿sí? Que hay muchas investigaciones que se hicieron y que sería interesante abordar. También la integración de nuevos investigadores graduados que deseen hacer parte del semillero de familia y escuela, que pues no han encontrado un espacio para poder desarrollar aún más sus investigaciones. Y por último, yo considero que el análisis interdisciplinar que puede generar estos campos de familia y escuela todavía no se ha desarrollado del todo, y el semillero puede empezar a integrar todas estas facultades que tienen un aporte a familia y escuela, y que pues de alguna forma se han descuidado por lo misma poca relevancia que tienen los trabajos de grado. Helen, ¿y tú qué opinas? Bueno, añadido a lo de mi compañera, considero que el campo de familia y escuela va a continuar surgiendo. Nuestra sistematización sí permite, y lo que hemos podido investigar, dar una base de lo que está pasando desde el 2010 hasta el 2022 en la Universidad Pedagógica sobre la línea, sobre la investigación en familia y escuela. Pero como sabemos, la familia en sí responde a la sociedad, y la sociedad está en constante transformación. Entonces considero que sí dejamos un gran trabajo, una gran investigación, pero también viene un reto muy grande para el equipo, para aquellos que los invitamos a que se unan al semillero de investigación, y es el analizar. Vienen a analizar ya lo que hemos recuperado, lo que hemos recolectado, y más dentro de la sistematización, interpretar. La parte de interpretar las voces, interpretar la experiencia, es un reto que viene, pero yo sé que vamos a lograr recuperar un muy buen análisis, y pues dejar más investigación y continuar investigando. La investigación es algo que no podemos perder, y menos como educadores. Bueno, Lina y Helen, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Agradecemos que nos contaran sus perspectivas sobre lo que fue y significó para el semillero la sistematización y la realización del panel, y las proyecciones para esos procesos de formación en investigación que son tan importantes para los docentes en formación.
La última pregunta ya para cerrar. Ustedes como maestras, docentes en formación y también como personas en constante crecimiento, ¿qué se llevan del semillero? Bueno, voy a empezar yo. Dale, Helen. Yo llevo en el semillero ya 1 año y medio y llevo como monitora ya 1 año. Inicié en el semillero ya hace 3 semestres y como monitora este año, 2023, y fue una oportunidad muy grande. Realmente uno considera que por estar cerca de la escuela, por ir a la praxis desde 3er semestre, sabe qué sucede con los estudiantes y con sus familias, pero el semillero a ti te permite solidez y argumentos en lo que realmente está pasando. Te permite acciones, estrategias de cuál es la diferencia de un estudiante que es apoyado por su familia, cuál no, qué características tiene la familia, qué tipos de familias hay, que pues eso lo hemos abordado en anteriores temporadas. Pero el semillero me brindó fortalecerme también como persona. Una vez un querido docente de la universidad me dijo: tú tienes una simpatía, pero ahora viéndote en 9º semestre es una simpatía argumentada. Y eso era lo que quería compartir. Gracias, Helen y Lina. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo en las coincidencias y fue una coincidencia estar en este semillero y me parece que pues yo soy de ciencias sociales, ¿no? Entonces siento que hacer parte de un semillero de educación como que le abre a uno muchas puertas, a pesar de que todos estamos siendo formados para ser profesores, pues no muchas veces en la licenciatura se hablan de cosas que sí se abordan en el semillero familia y escuela, sobre todo la familia y la escuela, que son cosas como tan importantes dentro del campo educativo. Entonces, a mí me parece que es muy enriquecedor hacer parte de lugares que no creías que podías estar, como que siento que ojalá la gente se arriesgara a estar en lugares más allá de su disciplina, buscar esos sitios que de alguna forma la vida también te muestra. Entonces, yo creo que es una experiencia, creo que este semillero tiene algo y es que hay mucho amor. Y no es solamente Helen que tiene simpatía, sino que todos tienen mucho amor y eso me parece que es lo que caracteriza el semillero. Bueno, chicas, muchísimas gracias, queridas maestras. Esperamos poder contar con ustedes el próximo semestre en otros espacios, construyendo aún más ejercicios investigativos. Natalie, ¿y con qué seguimos? Bueno, profe, después de la entrevista con Helen y Lina, les compartiremos un fragmento de la canción La educación es la llave de Lid Pepe. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Educación para Lorena y para Raúl. Parentela Pedagógica de La Pedagógica Radio. Ahora vamos con nuestra sección Venga le cuento mijo, en donde contaremos con la voz de los 3 docentes panelistas quienes aportaron con sus tesis de pregrado en el panel Tejiendo Saberes a través del diálogo de experiencias entre familia y escuela. Tenemos algunos fragmentos claves de sus intervenciones dentro del panel. Entonces, vamos con nuestra sección. Venga le cuento, mijo. Bueno, ahora que estamos en nuestra sección Venga le cuento mijo, vamos a escuchar las tesis de nuestros panelistas Carlos Gamboa, Camila Muñoz y Daniela Peña. Fue muy como una manera de suerte, o sea, como que yo ya tenía ese interés en hablar de familias, en general, de familias. Pero ocurrió algo y es que pues la pandemia nos encerró a todos, ¿no? Entonces trabajé con mi familia. Y allí digamos que mi familia se caracteriza por ser de núcleo formal, ¿no? Mamá, papá, hermanas.
Y ellas, pues claro, en este encierro logramos hacer un trabajo muy chévere porque trataba precisamente de esa identidad familiar, ¿no? Como de reconocer esa identidad familiar que a pesar de que nosotros convivíamos pues día a día ahí adentro en la casa, pues hay cosas que uno no alcanza a conocer de todos los integrantes de nuestra familia, ¿no? Y digamos que desde las artes, que yo como licenciada en artes visuales encontré esas formas metodológicas, en específico de las prácticas artísticas colaborativas, también podrían encerrarse dentro de las comunitarias, de las prácticas artísticas comunitarias, como ese lugar de anclaje para hablar sobre la familia. Esta metodología se llamó el tejido del canasto. Entonces, dentro del tejido del canasto se incluyeron primero las primeras personas que lo vivieron, que fueron las únicas que pudimos encontrar, que eran los abuelos. Desde ahí, los abuelos fueron tejiendo una segunda parte, que entonces fue la recolección de memorias, y desde ahí empieza entonces el concepto de los nietos de la resistencia. Este concepto de los nietos de la resistencia nace entonces cuando se abre el canasto y cuando deciden contarlo. Quienes lo van a contar, quienes van a recuperar, quienes recuperamos los conocimientos, fuimos los nietos de la resistencia. En ese sentido, los nietos de la resistencia serían mi madre, pero de ese tiempo para acá, toda esta generación vamos a ser nietos de la resistencia. Entonces creo que ese tejido del canasto crea una escuela de conocimientos increíble dentro de nuestra comunidad, cuando creamos historia, y también dentro de mi tesis cuando el canasto quedó cerrado. Mi acercamiento al tema de la familia sí fue un poquito diferente. De pronto en la licenciatura en filosofía no está tan presente, menos desde la parte práctica. Hay abordajes teóricos, lógicos cuando uno está estudiando una licenciatura, pero fue cuando llegué a la práctica, cuando me encontré con la población, que dije, bueno, son seres familiares, son seres que se construyen a partir de la relación con su familia y no llegan acá al aula como tabula rasa, de ninguna manera, ni en el sentido cognitivo, ni tampoco desde el sentido emocional. Entonces mi población tenía muchos conflictos familiares, eran chicos y chicas maltratados, víctimas de violencia sexual por parte de familiares, víctimas de todo tipo de violencia, verbal, psicológica, simbólica, y encontrar eso, encontrarme yo también ahí un poco reflejado desde ciertos lugares, pues me motivó a salir de la dinámica un poco clásica de la licenciatura en filosofía, que es producir teoría. Y aproveché el espacio entonces para hacer un trabajo práctico, un trabajo de observación participante, de encuentro con los estudiantes, y ahí fue clave el usar las comunidades de indagación, el usar la filosofía con niños como un espacio de encuentro para también un poco deconstruir las dinámicas a las cuales ellos estaban acostumbrados. Qué interesantes apuestas nos cuentan desde sus licenciaturas. Las visiones de los panelistas buscan investigar sobre las dinámicas que se pueden ver en la triada familia, escuela y estudiantes. Así es, profe Paula. Me parece importante el estudio de la tríada desde diferentes contextos, como pudimos escuchar en el territorio del Amazonas, en la educación formal y en un espacio tan íntimo como lo es el hogar, algo que fue permeado por la crisis global del COVID-19. Así es, Natalie. Ahora escucharemos fragmentos sobre las reflexiones realizadas por parte de los panelistas en el trabajo frente a los contextos. Yo también me empecé a sentir un poco parte de la familia de ellos. Es interesante, por ejemplo, cuando hay chicos que son hijos de mamás solteras, como el docente hombre se empieza a tornar en una figura paterna para ellos y para ellas. Entonces, al cabo del tiempo, uno se convierte en lo más cercano que ellos tienen a un padre, por ejemplo. En mi investigación, yo estuve acompañado de otra docente. Entonces, el trabajo en la primera parte fue un trabajo de 2 en el aula, y a ella le pasaba exactamente lo mismo. Habían algunos estudiantes que solamente contaban con su papá, y ella, al cabo del tiempo, del ejercicio de confianza, de las comunidades de indagación, se tornó en una figura materna para ellas. En ese proceso de creación con la familia fue
para mí darme cuenta que desde esa primera institución, en este caso la familia es un lugar de aprendizaje, un lugar de indagación, que tiene mucha potencia. ¿Por qué? Porque a partir de la familia, digamos, abordé diferentes conceptos, o sea, digamos que de allí desprende un poco esas categorías de análisis, esos hallazgos, que tuvieron que ver también con las historias de vida, porque me faltó mencionar ahora que esas historias de vida fueron como la gasolina para que todos los gabinetes se crearan. Entonces, claro, partimos de unas preguntas que creamos, y no fueron unas preguntas como una entrevista estructurada, sino fue más que todo un diálogo, y más por lo que les decía ahorita, que eran encuentros, así como que tú estás en tu casa, te sientas a desayunar con tu mamá, o con tu papá, o con tus hermanas, y empezaba yo a hablar con ellos, ¿no? Y les preguntaba, bueno, ¿cuál fue ese recuerdo de la niñez que tienes más presente? O cuál era ese juego. En el caso de mi papá y mi mamá, ellos se llevan, digamos, una diferencia de edad bastante amplia. Mi papá le lleva 18 años a mi mamá. Eso quiere decir que mi papá ya había vivido su adolescencia y ya estaba empezando su adultez cuando nació mi mamá. Y entonces, esa brecha también generacional en tanto a la historia de vida de mi mamá y de mi papá develaba diferentes, digamos, análisis. En el caso de mi papá, claro, podía yo poder como ver esa violencia bipartidista que en el caso de los colombianos a muchos de nuestros abuelos o nuestros papás les tocó vivir. Pues bueno, ya como esa parte sentimental de la que hablábamos con los compañeros panelistas, es que sí, evidentemente todas estas investigaciones de la familia tocan sensibilidades, ¿no? Porque es inevitable, o sea, cuando uno habla de su familia, puede hablar desde momentos o memorias o recuerdos, pueden ser felices, pueden ser tristes, ¿no? Pero siempre como que toca esa parte de la historia de vida de cada persona. De acuerdo con los audios, el quehacer docente no se desliga de la interrelación entre los vínculos con los y las estudiantes, como lo comenta Carlos, de convertirse en figuras paternas y maternas para sus estudiantes. Esto también se ve como con las configuraciones familiares son diversas desde las personas que las construyen y sus dinámicas. Asimismo, Camila nos comenta cómo las familias no son estandarizadas, se viven de otras maneras y los sentires que se dan en nuestros lazos familiares. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos las últimas reflexiones que nos dejan los panelistas? Otro aprendizaje que me di cuenta es que las familias, pues actualmente, así como tú decías, no son como la Sagrada Familia, sino que yo menciono en el trabajo de grado que las familias se construyen socialmente de muchas maneras. O sea, ya ahorita la familia puede ser tu mascota, la familia puede ser tus amigos, la familia puede ser esos compañeros de vida que a lo largo pues van construyendo relaciones o vínculos afectivos fuertes, ¿sí? Y me daba cuenta también, precisamente en el trabajo, ya haciendo como esa comparación, y es que muchas de las personas dicen como, no, yo amo a mi familia y pues en realidad mi familia es mi mejor amiga de la infancia. Y así van como creándose esos lazos familiares, que en este caso yo las titulaba orbes familiares, porque son, yo lo colocaba ahí como unos mundos pequeños, cada uno es un orbe, pero esos orbes familiares se hacen uno solo cuando estamos reunidos. Entonces, por ese lado, creo que los aprendizajes quedaron en mí bastante presentes. Si tú les ofreces otra cosa, si no los juzgas, si no partes en la relación desde el estereotipo del niño conflictivo, la niña conflictiva, vas a encontrar otras cosas y vas a encontrar también que se puede convivir diferente y ellos también lo van a aprender y lo van a poner en práctica. Una vez hablábamos con el equipo de trabajo, hablábamos sobre que en las comunidades indígenas solo el 2% de los jóvenes indígenas llega a la educación superior. Pero entonces yo les decía, bueno, hay que también estudiar por qué hay solo ese 2% llegando a las universidades. De pronto es porque en los territorios no hay escuela, porque se pierde el interés. ¿Pero por qué se pierde el interés? No, muchas veces es porque no quiero ir al colegio. ¿Pero por qué no quiero ir al colegio? Muchas veces también las problemáticas pasan dentro de las escuelas. Entonces, digamos que dentro de mi labor como licenciada,
y ahora como estoy estudiando una maestría en estudios amazónicos, entonces también todo esto que abordan los estudios amazónicos termina siendo una visión muy grande de las problemáticas que se generan en los territorios indígenas. Bueno, qué bonitas experiencias nos dejó este panel. Ha sido muy grato escuchar con ustedes estos fragmentos de los panelistas, que son una pequeña parte de las tesis que se pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que seguramente están escuchando esta emisión, y gracias a nuestras estudiantes, compañeras locutoras el día de hoy. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias a ti, profe, por esta invitación tan especial. Y gracias, Natalia. Gracias, profe, por la invitación, y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan. Y ya que estamos cerrando nuestro espacio, no queremos irnos sin agradecer a la emisora, la Pedagógica Radio, por el espacio brindado, el apoyo y el acompañamiento que realizan para la realización de Parentela Pedagógica. Muchas gracias a Mario Enríquez en Control Master, Yolanda Barrantes en Producción Sonora, Laura Chávez Comunicaciones y Carolina Alfonso en la dirección. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos y por escuchar Parentela Pedagógica. Los esperamos el próximo semestre en el año 2024. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Mi nombre es Adriana Mendoza, hago parte de la Facultad de Educación y soy la directora del programa radial El Convite. La Pedagógica Radio para la Universidad Pedagógica y para la formación de maestros significa la posibilidad, en este caso desde el Convite, de llegar a los territorios rurales. Creo que la Pedagógica Radio nos ha regalado algo que nos hacía mucha falta como universidad, y es reiterar y fortalecer nuestro carácter nacional. Estos micrófonos han llegado a muchos territorios del país y esa es como el plus que nos ha regalado la radio educativa. Feliz cumpleaños a la Pedagógica Radio. Campesino y campesina, venimos a agradecer. En la Pedagógica Radio, durante el año 2023. Llegamos a los territorios nacionales de la mano de maestros, estudiantes y comunidades. Creamos y fortalecimos redes de conocimiento y saber a través de nuestros contenidos. Construimos paisajes sonoros en distintos formatos que nos conectaron con los públicos más diversos dentro y fuera de Colombia. Aprendimos a través del diálogo, la creación de contenidos y el reconocimiento de la cultura y el folclore. Dialogamos con comunidades educativas y realizamos talleres y charlas de radio y educomunicación. Todo esto gracias a ustedes, que han creído y apoyado esta propuesta radial de la Universidad Pedagógica Nacional, la Casa Grande de la Pedagogía. ¡Felices fiestas! Esperamos contar con ustedes en 2024 para seguir trabajando con la radio y por la educación. Generación Rock. Rock en español. La Generación Rock habla nuestro idioma. Escucha esta descarga musical en la Pedagógica Radio, donde los clásicos del rock en español se abren paso.